Charlar ahora como para abrir el programa así en materia de entrevistas con el secretario de Seguridad, con el doctor Arturo Pertosa, que ya lo tenemos conectado para charlar con nosotros, sí, para dialogar acerca de de los últimos procedimientos y o trabajos que viene realizando la Secretaría de Seguridad en materia de seguridad. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Eduardo. Un saludo para vos y para la audiencia. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, lo estamos escuchando bien, sí. Perfecto, gracias por conectarse. Bueno, una jornada lluviosa hoy de martes. ¿Cómo arrancó en materia de trabajo? Bueno, es un día bastante movido. Como ustedes bien, bueno, vos estabas mencionando en la antesala de esta charla, Eduardo, donde hubo algunas situaciones, en este caso, sobre todo en la ruta 5 al kilómetro 140, donde una ambulancia, bueno, que no era de Chivilcoy, pero que trasladaba eh, cuatro personas, bueno, por causas que tratan de establecerse, pierde el control, termina volcando sobre la banquina. Así que en este caso, bueno, tuvo que intervenir bomberos, obviamente personal de salud y la policía vial con Juan de Garelli. En este caso, bueno, es materia de investigación, esto es todo muy reciente, pero afortunadamente no hay ninguna víctima fatal, Bueno, ni mejor así. tampoco lesiones de consideración como para preocupar a nadie, así que arrancamos con esa noticia, después, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con relativas al tránsito, obviamente algún accidente en horarios de ingreso a los colegios, que generalmente, bueno, en los días de lluvia hay muchísimo tránsito y a veces el apuro por llevar a los chicos al colegio ocasiona que, bueno, en alguna esquina de nuestra ciudad se genera algún siniestro, pero también afortunadamente sin ninguna persona, sin ninguna víctima fatal, sin ninguna persona que haya sufrido lesiones de gravedad, ¿no? Por supuesto, sí, que es la buena noticia, digamos. Pero circular con precaución, como siempre los días de lluvia. Total, a la lluvia, por más rápido que uno vaya, no le va a ganar. Así que hay que circular con precaución. Doctor, se viene trabajando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la parte de, no solamente desde ahora, sino desde siempre, con toda la parte que tiene que ver justamente con las motocicletas, que recién las mencionaba, pero las motocicletas que están molestando, las motocicletas que provocan, sí, justamente ruidos molestos, que generan inconvenientes a los vecinos, y bueno, se han secuestrado unas cuantas en tal sentido, ¿no? ¿Cómo viene el trabajo? Sí, sí, sí. Mirá, es un trabajo que venimos haciendo de manera continua desde la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito, conjuntamente con personal policial, donde todos los fines de semana se incrementan estos operativos en la inteligencia de secuestrar motocicletas que ocasionan disturbios en la vía pública, que perturban, como digo yo, siempre la paz social y el orden, generando contraexplosiones, ruidos molestos. Cabe aclarar, Eduardo, que quien circula con un caño de escape libre, tirando cortes, como se dice en la jerga, generando contraexplosiones, ruidos estruendosos, o como dice el código de faltas, ruidos parásitos, lo hace con total animosidad, es decir, la animosidad de causar un daño a un tercero, de perturbar el orden público y la tranquilidad de nuestra ciudad. Entonces, hemos dispuesto ya hace un tiempo fuertes operativos en la inteligencia de directamente secuestrar estas motocicletas para que queden retenidas por 60 días a disposición de la justicia de faltas municipal, y que al momento de recuperarla, una vez cumplimentado el paso, que el contraventor abone la multa, la estadía, el acarreo, que bueno, son sumas considerables, que recupere la motocicleta, pero que la lleve, que la retire para su circulación con el escape original. Esto precisamente en la inteligencia de desalentar este tipo de situaciones. Sabemos que estamos en el camino correcto, que el camino es por acá, pero bueno, también sabemos que se requiere el acompañamiento de las familias y muchas veces, como lo decía ayer en el informe que hacemos todos los lunes, nos encontramos con la falta de empatía y la falta de acompañamiento de los padres o familiares de los niños, adolescentes que salen a ocasionar este tipo de disturbios. Y digo esto ¿por qué? Porque nosotros, en este caso, en la Secretaría de Seguridad o la Dirección de Tránsito, recibimos a muchos padres enojados que se les secuestra la moto a los hijos. Y estamos convencidos que ese no es el camino de enojarse, sino que todo lo contrario, deberían agradecernos precisamente porque lo hacemos para prevenir todo tipo de contravenciones, incluso accidentes, porque lo hacen, los ruidos estruendosos, las contraexplosiones, muchas veces las hacen
corriendo picadas, haciendo maniobras sinuosas, haciendo wheelie, y poniendo en riesgo la propia vida del conductor de la motocicleta, la propia integridad física del conductor de la motocicleta e incluso la del vecino que puede estar circulando en una bicicleta o algún peatón. Pero bueno, insisto, Eduardo, estamos convencidos que este es el camino, el de la tolerancia cero, el de trabajar con mano dura en este sentido, y lo digo en el sentido estricto de la palabra, mano dura para aquel que no escarmienta y sobre todo con aquel que es reincidente. Sí, Nosotros advertimos muchas veces, incluso a través de las mismas redes sociales, cómo provocan algunos contraventores, algunos con antecedentes, cómo provocan al personal de tránsito, de la Guardia Urbana, haciendo alusión incluso a los nombres del propio director de tránsito, de quien les habla, con posteos a través de las redes sociales, como provocando. Es decir, hemos llegado a un extremo donde no se trata de una contravención solamente, se trata de una cuestión social, un desafío a la autoridad, de vivir confrontando con la autoridad de seguridad, con la autoridad de tránsito. Entonces, bueno, y es ahí donde uno dice, bueno, esto ya tiene que ver también, más allá de la contravención que comete el infractor, tiene que ver con una cuestión de educación, que entendemos que empieza por el hogar, donde son los padres quienes le compran la motocicleta o son los padres quienes le prestan la motocicleta, quienes le permiten que salgan a altas horas de la madrugada a circular con caño de escape libre. Es ahí donde se tiene que trabajar desde la familia, en la contención del menor, en este caso la gran mayoría son menores de edad, hay mayores de edad, pero son menos, esto lo hacen desde ya muy temprana edad, 12, 13 años, 15 años, que no tienen ni siquiera la edad idónea que te permite o que establece la ley de tránsito para conducir un vehículo de esas características, ¿no? Recordemos que la licencia habilitante para conducir una motocicleta se puede obtener recién a los 17 años con la autorización de los padres, o a los 18 ya considerando la mayoría de edad para conducir este tipo de vehículos. Y es ahí en donde bueno, uno hace un paréntesis, hace hincapié en esto, porque el Estado municipal o el Estado provincial, en este caso a través de la policía comunal o del Grupo GAD, pone las herramientas para trabajar en tal sentido. Pero bueno, hay una faceta o un pilar fundamental que es la familia que está fallando en alguna medida porque se permite que estos menores se suban a una motocicleta en la puerta de su casa y que salgan a circular. Ni hablar después de pedirle la documentación, que claro, muchas sí. veces no tienen la cédula identificatoria del motovehículo, la chapa patente colocada, las luces reglamentarias, el casco protector. Bueno, hay innumerables situaciones que atender, pero insisto, no es una contravención simple de tránsito que puede ocurrir por un error o por, quizás hasta intencionalmente, pero en este caso lo hacen con animosidad de causar daño y de molestar y de perturbar la paz social, ¿no? ¿Cuál es la actitud de, digamos, los infractores al momento del secuestro de la motocicleta? No, siempre, o sea, o casi siempre reaccionan con violencia, ¿sí? En este caso, lo que advertimos es que claramente a nadie le gusta que la policía o tránsito o guardia urbana lo intercepte para secuestrarle un vehículo. Eso se cae de maduro. Pero también es cierto que reaccionan con violencia en su gran mayoría. Insisto, algunos hasta ya cometen delitos por circular así. El delito de portación de un arma blanca, por ejemplo, que llevan en la baulera de la motocicleta alguna faca, alguna puntera, con la intención de quizás dañar a un tercero o lesionar, incluso a un oficial público de seguridad. Por eso los operativos se hacen con la policía precisamente para evitar que ello suceda. Claro. Generalmente en un alto porcentaje las reacciones son violentas, son de agravio al personal de seguridad y en donde claramente la policía en ese caso tiene que actuar, incluso hasta trasladarlo a la dependencia policial. Si son menores, se le da intervención a la justicia minoril y después el menor generalmente es entregado, entre comillas, ¿no? Entregado mal llamadamente, pero a los progenitores para que tomen cartas en el punto, sin perjuicio que la causa Claro. así que bueno,
Perdón, se cortó Sí, cuando sí, sí, entró una sí. llamada. No, no, pero lo estábamos escuchando En, igualmente. en, en ese esquema se labran las actuaciones judiciales para que la justicia, bueno, tome algún tipo de temperamento. Y si son mayores de edad, bueno, la situación cambia. Claramente traslado a la dependencia policial, se labran las actuaciones de rigor y después el fiscal estimará la medida que solicita y eventualmente el juez de garantía dispondrá la detención, aprehensión o el liberar al aprendido barra imputado, si se quiere, según si tiene antecedentes penales o no. Eso se ve sobre cada caso en particular, ¿no? O sea que no hay toma de conciencia, ni por parte de quienes son los infractores, ni tampoco de los padres, por lo que nos dice. Hay indiferencia o enojo. Sí, pero no enojo para con los hijos por cometer una infracción, sino por retenerles la motocicleta. Sí, la realidad es que hay mucha bronca, mucho enojo y muchas veces sucede que quizás en algunos casos que son los menos, algunos padres te transmiten la preocupación por no saber qué hacer con sus hijos. No lo pueden, ellos te dicen no lo puedo tener, no sé qué hacer, cómo manejarlo. Bueno, ahí ya hay otra cuestión que excede a la contravención en sí. Algunas sugerencias desde el Estado municipal se les puede dar a través de la Secretaría de Seguridad, pero son cuestiones más que nada, tienen que ver con la educación que uno le brinda a sus hijos para llegar a un determinado punto o determinado momento de la vida que no sabes qué hacer con ellos. Entonces, bueno, si uno advierte comparativamente con otros municipios, en Chivilcoy, en ese sentido, estadísticamente estamos bien. Si bien hay motos, lo sabemos, siempre algún fin de semana aparece alguna moto. De hecho, yo estuve dando vueltas con el personal de tránsito del fin de semana y algunas motos estaban dando vueltas, pero es un tema que está controlado. En municipios que, bueno, hay una política del Estado municipal en no hacer nada en ese sentido y aparecen entre 100 y 200 motos en la vía pública en los famosos malones o pelotones, como se le dice en la jerga, generando disturbios, invadiendo el espacio público, las plazas, muchas veces generando algún daño en algún vehículo. Entonces nosotros, bueno, hemos decidido desde la Secretaría de Seguridad, oportunamente, obviamente con una política del Intendente Britos, de trabajar en ese sentido para lograr la menor cantidad posible de motocicletas que ocasionen este tipo de situaciones, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa con estas motocicletas que son secuestradas? Digo, quedan retenidas por ahora por 60 días. ¿Las van a buscar? ¿No las van a buscar? Ahí quedan. ¿Son las que después terminan en la compactación? Claro, bueno, hay diferentes situaciones. Las motos de alta cilindrada, las que son costosas, generalmente el contraventor se presenta, el titular registral, eh, una vez cumplimentado el plazo legal, paga la multa, la estadía, el acarreo y la recupera porque obviamente es de su propiedad. Y algunas que quizás que son vehículos de menor porte o tienen un menor costo en el mercado de compra-venta de motocicletas, las dejan, no las recuperan y quedan para una posterior compactación, ¿no? Pero eso depende mucho de la situación particular de cada uno. A veces el secuestro de una moto termina siendo una moto que está prácticamente desarmada y hay otras que no, que están en buenas condiciones, pero tienen caños de escape libre. Los caños de escape libre son muy costosos, tienen un costo muy elevado en el mercado. No es para cualquier bolsillo, como digo Claro. yo. Y ha sucedido también que en los operativos se detectan motocicletas con pedido activo de secuestro, es decir, Sí. motocicletas que fueron robadas. Algunas en nuestra ciudad y otras en ciudades aledañas, como nos ha pasado detectar alguna que había sido robada en Chacabuco, hemos encontrado motos robadas en el conurbano, bueno. Pero insisto, estamos convencidos que el camino es este y ojalá logremos algún día generar ese cambio cultural que tanto pregonamos para generar conciencia en las familias chilcoyanas, para que nos acompañen en la inteligencia de que esto es educación y es salud y es seguridad para todos. Siempre lo dijimos desde el Estado municipal, las políticas de seguridad, las políticas de salud, las políticas de educación tienen que ser políticas de Estado. Una vez que están instaladas, hay que mantenerlas en el tiempo. O sea, no puede venir otro gobierno después de decir, bueno, ahora dejamos que todos anden con escape libre, que invadan las plazas, los espacios públicos, que perturben la paz y el orden de los niños que están jugando en un espacio verde. Son políticas que vinieron, entiendo, para quedarse y ojalá el vecino las exija el día de mañana a los futuros gobiernos municipales, ¿no? Y en esta toma de conciencia también,
en la semana anterior, en el informe semanal, también hacían un llamado a la toma de conciencia a los conductores que manejan automóviles en estado de ebriedad. Se registraron algunas alcoholemias altas para lo que venimos teniendo, ¿no? A ver, alcoholemias tenemos siempre, más ahora con la ley de alcohol cero, que ya, sí, el 0,05 ya es una alcoholemia positiva, pero bueno, dos y pico, ¿sí? Uno en la zona urbana, otro en la ruta, que no era de Chivilcoy, este hombre de la ruta, pero bueno, también dio 2,13, uno y pico, digo, bueno, ahí también se está apuntando mucho, ¿no? A partir de los controles de los operativos. Sí, sabemos que hay un cambio cultural que va a llevar tiempo. Recordemos que antes de la gestión del intendente prácticamente no se hacían controles de alcoholemia en el ingreso y egreso de locales bailables o en las zonas de comercios gastronómicos. Y bueno, todo eso conlleva un proceso que nosotros estamos trabajando para generar justamente esa transformación y que paulatinamente empecemos a tomar conciencia de que al momento de conducir un vehículo, la tolerancia del alcohol es cero. Obviamente la ley de tránsito en la provincia de Buenos Aires fue reformada por el actual gobierno de Kicillof, donde la tolerancia es cero alcohol al momento de conducir un vehículo. En ese caso, claramente todavía hay resabios, hay personas que no lo entienden o que se resisten o que no les importa, pero ahí es donde yo digo, bueno, pero hay que explicarles que no solo generás un riesgo para un peatón o un conductor de una bicicleta, una motocicleta o de otro vehículo, sino también pones en riesgo tu propia vida, tu Y propia sí, integridad física y de las personas que te acompañan. eso es lo que más llama Y la sí, y atención. Sí, a ver, claro, obviamente que importa no hacerle daño a un tercero, ni siquiera daños materiales a un tercero, de chocar un auto que esté parado, por ejemplo. Pero terminar, por ejemplo, este hombre que manejaba en la ruta contra una columna de alumbrado, podría haber pasado cualquier cosa. sí, con un alto porcentaje de alcoholemia. Es lo que digo yo. Imagínate que este hombre, en lugar de pegarle una columna o en lugar de embestir una columna, termina embistiendo con un vehículo que viene de frente. Y esto ocurrió en la rotonda. Imagínate que ocurre en la ruta, en el tramo que va recto o en una curva. Puede haber sido una tragedia para él Y sí. y para terceros. Insisto, y sin perjuicio de las lesiones y de la vida que tanto pregonamos que hay que cuidar. Después hay un tema que quizás no se entra no se toma conciencia de la cobertura de las compañías de seguro, que cuando vos generas un daño, si estás conduciendo un vehículo en estado de ebriedad o con alcohol en sangre, mejor dicho, la compañía de seguro no tiene la obligación de responder legalmente, porque justamente vos estás violando la ley de tránsito, no cumpliendo la normativa legal. En ese sentido, Eduardo, después el lamento, como digo yo, eh, viene de una manera de importancia, porque los daños materiales son importantes y los costos son muy importantes. Y cuando la compañía de seguro te dice yo no pago porque vos estabas alcoholizado, bueno, ahí vienen los litigios legales, los conflictos, el reclamo hacia terceros, donde terminan en juicios larguísimos, sin que nadie termine pagando los daños materiales. Todos sabemos que litigar en la provincia de Buenos Aires conlleva mucho tiempo, juicios de 5, 6, 8 años. Entonces, ese tipo de situaciones uno como abogado y funcionario público tiene la obligación de transmitírsela al vecino de Chivilcoy y que se tome conciencia, insisto. Primero para cuidar la vida, segundo la integridad física y posteriormente evitar daños materiales y evitar que no puedan ser resarcidos, ¿no? Doctor, bueno, no le quiero quitar más tiempo, agradecerle como siempre, pero bueno, amén de reflejar la tarea que viene haciendo, un poco la toma de conciencia, ¿no? Y la importancia en este caso, sí, de conducir en las condiciones, con todo en regla. Bueno, si vamos a las motos también, amén de circular en regla, ponerse el casco, que sabemos la importancia, ¿sí? Ahí está la diferencia entre la vida y la muerte, no quiero ser alarmista, pero muchas veces es verdad, simplemente con utilizar un casco o no utilizarlo. Tal cual. Es así como decís vos, Eduardo. Doctor, muchas gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias a vos y un saludo para toda la audiencia, Eduardo. Muchas Gracias. gracias. El doctor Arturo Pertosa charlando con nosotros, secretario de Seguridad de la Municipalidad de Chivilcoy. Y sí, conducir alcoholizado. O también hemos tenido en el transcurso de esta semana algún que otro
accidente, siniestro vial, denomínelo como quiera, donde se ha perdido otra vida joven en Chivilcoy, producto de un choque en motocicleta, de no utilizar casco, y lo que puede haber pasado con este hombre, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunos terminaron en alguna zanja, alguna vez, este hombre se chocó una columna, podría haber, tuvo suerte, digamos, de que no se hizo nada, tranquilamente se podría haber lesionado, o hasta podría haber resultado víctima fatal, chocó de frente contra una columna de alumbrado, ¿sí? En plena ruta, con 2,13 gramos de alcohol en sangre. Así que bueno, es para tomar conciencia. Vamos a hacer una tanda acá en la mañana del centro y a la vuelta de la tanda nos vamos a estar metiendo en algunas otras cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la actualidad de Chivilcoy en distintos ámbitos. Vamos a seguir con el aspecto de seguridad y también nos vamos a estar metiendo en el ámbito comercial, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, pero en un ratito.